Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia. Espero que lo disfruten y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordar que no soy dueño ni creador de las franquicias, personajes o historias. Sus derechos a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. La bruja y el hechicero de Zero Senpai. Capítulo 46. Comienza la escalada. Lluvia de ceniza. Chispas. Los dos jóvenes lanzadores entonaron sus hechizos mientras la luz de las llamas y los relámpagos envolvían el pequeño claro que estaban usando como campo de entrenamiento. Doble tajo de luz. La fuerte voz del espadachín rubia frente a ellos superó a la suya, ya que los dos hechizos fueron destruidos inmediatamente por el arte marcial que usó. Maldita sea. Eso es tan injusto. Gritó el chico de pelo castaño mientras se desplomaba sobre su trasero. El sudor le corría por toda la cara debido al esfuerzo. Esa fue una ejecución magnífica, Laccius. Posiblemente eres el prodigio más prometedor que he visto usando las artes marciales. El capitán guerrero y el árbitro del partido felicitaron a la noble dama que en ese momento estaba jadeando por aire tanto como sus oponentes. Aparentemente, la tensión mental de usar artes marciales tan exigentes tampoco era nada de lo que burlarse. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Reine al verlo. Bueno, al menos esta vez no nos empujó sobre nuestros traseros fácilmente, ¿verdad, Arche? Preguntó retóricamente mientras su compañero aprendiz resoplaba de una manera no tan digna, haciéndolo sonreír un poco. No podía creer que esta chica sudorosa y cubierta de barro fuera la misma noble que conoció hace más de un año. Dicho noble se limitó a dedicarle una mirada. Desde que hablaron hacía unas semanas, ella había estado nerviosa con él. Desde que él proclamó que sería su amigo pasara lo que pasara, había tratado de evitarlo tanto como podía. Lo cual no era mucho, ya que entrenaban, comían y dormían juntos. No, eso ni de lejos era tan preciso como el tuyo, maestro Gasser. Laccius sacudió la cabeza en negación a los elogios de su maestra. Eso podría ser cierto, pero teniendo en cuenta tu edad, ya es impensable que puedas usar tantas artes marciales, sin contar que algunas son extremadamente exigentes para el cuerpo y la mente. La guerrera mayor contrarrestó su falta de importancia a sus propias habilidades. Debo estar de acuerdo con Gasef en esto, ustedes tres son ciertamente un grupo talentoso, quién sabe, incluso podrían superar a nuestra generación antes de que nos retiremos. La voz oscura y profunda de la maestra de Reine y Arche atrajo la atención de todos. A pesar de que el maestro Satoru era un hombre imponente, al menos tanto como Gasef, podía ser increíblemente silencioso y astuto cuando quería, un hecho que todavía desconcertaba a Reine hasta el día de hoy. Ciertamente podemos estar de acuerdo en eso, Satoru, maldita sea, a este ritmo tendré que renunciar a mi puesto antes de llegar a los 50. El capitán guerrero aumentó mucho la vergüenza de Laccius. De hecho, tendremos que intensificar nuestro juego para evitar que estos jóvenes nos dejen en ridículo. El lanzador de magia arcana complació al espadachín mientras daba unos pasos hacia adelante hasta que se enfrentó directamente a sus dos aprendices. Reine, Arche, estoy muy complacido con tu progreso actual, y creo que ya es hora de que los dos obtengan el apropiado equipo para lograr aún más grandeza. Al oír estas palabras, Reine se puso en pie de inmediato, olvidando toda la fatiga anterior a raíz de tal declaración de su maestro. Incluso Arche, callada como se había vuelto durante las últimas semanas, parecía desconcertada por las palabras de su maestra. Sin dudarlo, la mano enguantada del anciano hechicero desapareció en el vacío que escondía tantos misterios y tesoros incalculables, lo que no detuvo a Reine hasta el día de hoy. Solo para demostrar aún más su punto, los ojos del joven lanzador se abrieron de par en par cuando su maestro extrajo un par de túnicas del vacío. Luego procedió a inspeccionarlos antes de ofrecerlos a sus discípulos. Creo que ya es hora de que ustedes dos obtengan un equipo decente. Sería de mal gusto de mi parte proporcionar a Laccius algunas armas encantadas mientras deja a mis estudiantes sin nada. Tan pronto como Satoru dijo esas palabras, Reine procedió a casi arrebatarle la túnica ofrecida de su mano mientras la inspeccionaba ansiosamente, asombrado por la belleza de tal prenda. Dudaba que incluso los nobles tuvieran algo tan hermoso como esto en sus guardarropas. Ahora que estaba tocando la túnica con sus propias manos, no pudo evitar notar que no estaba hecha de ningún tipo de material que conociera. No, casi parecía que todo era escamoso. Un giro desconcertante de los acontecimientos que no imaginaba. Entrecerrando los ojos, pudo ver lo que parecían ser pequeñas escamas de color azul oscuro que componían la tela del vestido. Eso también explicaría por qué reflejaba la luz del sol como si fuera una especie de vidrio. Ansiosos, ¿no? Ajá. Las palabras de su maestro trajeron a Reine de vuelta a la realidad mientras se sonrojaba debido a la vergüenza que le causaban sus acciones anteriores. Afortunadamente su maestro parecía estar más divertido que ofendido por su gesto grosero. Esa es una túnica encantada hecha de piel de Thunder Wyverns. Potencia todos los hechizos basados en electricidad y aumenta la defensa contra este mismo elemento. El encantamiento pasivo te permite gastar menos magia para el lanzamiento de magia de tipo eléctrico, mientras que el encantamiento activo permite al usuario aumentar su velocidad normal 10 veces, lo que te permite huir fácilmente si es necesario. La mandíbula de Reine estaba suelta ante las palabras de su maestro. No había forma de que estuviera recibiendo un regalo tan increíble y raro. Esto parecía algo de lo que solo los aventureros adamantitas se jactarían. Ni en 1000 años se habría imaginado que llegaría a tocar algo así, y mucho menos poseerlo. Su sorpresa debe haberse mostrado en su rostro cuando su maestro se rió entre dientes y se volvió hacia Arche, ofreciéndole la otra túnica. Era muy similar al suyo. La única diferencia era el hecho de que estaba hecho de un material rojo carmesí en lugar de su azul oscuro. Esto está hecho de la piel de la salamandra de llamas. Es increíblemente resistente contra cualquier fuego, incluso si es de naturaleza demoníaca, y mejora todos los hechizos base de llamas del usuario. El encantamiento pasivo haría que los hechizos de llamas fueran menos costosos en términos de magia, mientras que los hechizos activos imbuidos en su interior permitirían que la túnica se incendiara convirtiéndose en un escudo a tu alrededor. La noble del imperio tragó saliva visiblemente antes de aceptar con gratitud.
con gracia el regalo, examinando con la mandíbula floja la túnica que ahora tenía en las manos. Si Rain tuviera que hacer una comparación, parecía un pez fuera del agua, no es que se viera mucho mejor. Gracias, maestro Satoru. Apenas escuchó a su compañero de aprendizaje pronunciar esas palabras, ya que quería golpearse una vez más por su grosería. Gracias, maestro. Inmediatamente procedió a mostrar su propia gratitud. No tuvo el coraje de mirar a su maestro después de una muestra tan desvergonzada de grosería. El silencio reinó en el claro durante unos segundos antes de que una risa bastante fuerte lo hiciera añicos. Sintió una mano que le alborotaba el pelo con cariño, tal y como solía hacer su padre cuando era más joven. Una rápida mirada a su izquierda le mostró que Archie recibía el mismo trato. Ustedes son mis alumnos, parte del legado que dejaré en este mundo. ¿Qué clase de maestro sería si no me asegurara de que tuvieras lo mejor de lo mejor? Rain sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Solo ahora se dio cuenta de que su deuda con su amo nunca se cumpliría. Si no fuera por él, todavía estaría enfermo atrapado en su cama, o incluso muerto a estas alturas. Eso ya era lo suficientemente difícil como para pagarlo tal como estaba. Pero su maestro hizo más, lo tomó bajo su ala y le enseñó, lo hizo lo suficientemente fuerte como para proteger a sus seres queridos. Sin él, nunca habría conocido a personas tan maravillosas ni habría hecho amigos. Eso no era algo que pudiera esperar pagar en 10 vidas. Si todo lo que su maestro le pedía era asegurarse de que su legado fuera digno, pondría toda su alma en lograr ese objetivo. Todo el mundo conocerá el nombre de Satoru, el hechicero, y como ha sido el mejor hechicero de magia arcana que jamás haya existido. Que juró por su vida y su alma. POV de Sasuryu. Decir que Sasuryu no tenía palabras para explicar lo que estaba presenciando sería quedarse corto. Si alguien le hubiera dicho esto, nunca lo habría creído, ni siquiera si ese alguien fuera su propio hermano. Había pasado solo una semana desde que lanzaron grupos de cazadores y guerreros hacia la montaña y, al hacerlo, utilizaron la mayor parte de sus recursos. Satoru les aseguró que no tendría ningún problema en apoyarlos mientras los miembros de su tribu estuvieran fuera, por lo que los jefes no se preocuparon tanto. Inicialmente, el plan era que todos los jefes regresaran a sus aldeas, pero en su lugar decidieron enviar a otros para transmitir sus órdenes. La razón era simple. Eran desconfiados, pensaban que una vez que la mayoría de sus guerreros se fueran, alguien lanzaría un asalto a sus aldeas y por eso preferían quedarse aquí para observar y asegurarse de que no se hicieran movimientos extraños. Satoru, por su parte, parecía bastante contento de dejarles a ellos la administración y la toma de decisiones sobre cómo llevar a cabo su parte del trato. Eso seguramente alivió a la mayoría de los jefes que no tenían intención de inclinarse ante el poder externo. El hechicero, en cambio, decidió dedicarse a la producción de recursos como prometió inicialmente. Según Cruz, a pesar de que el humano era un increíble lanzador de magia, no vería ningún resultado antes de una semana. Así que imagínense la sorpresa cuando al día siguiente de su declaración, el hechicero les pidió que vinieran a comprobar los resultados de sus esfuerzos. Lo que los recibió fue un espectáculo irreal. Una montaña literal de peces se extendía ante ellos. Si todos los jefes se pusieran unos sobre otros, dudaba que hubieran alcanzado la mitad de la altura de la pila, por no hablar de su anchura. Pensar que tal cosa se había logrado en una sola noche era inconcebible para cualquiera de ellos. Un solo pueblo podría haber vivido de esta pila durante casi un año. No es de extrañar que muchos miembros de la tribu, después de presenciar este milagro, decidieran comenzar a erigir una estatua en honor al hechicero. Una decisión que tuvo que usar toda su influencia para posponer por el momento. El humano ya había reunido suficiente confianza de su pueblo sin tratar de convertirlo en símbolos pseudo-religiosos. Sea como fuere, ni siquiera tenían suficientes barriles para recoger todo el pescado que había. La mayoría de los aldeanos restantes habían comenzado a derribar árboles o edificios viejos solo para reunir suficiente madera para hacer barriles. Después de casi una semana de trabajo, apenas habían logrado almacenar la mitad de la pila. Parece no tener fin. No pudo evitar estar de acuerdo con la evaluación de Cruz. Simplemente ignoró esto como si no fuera nada. Dijo Suzu. Ya no había amargura en su tono, ya era bastante peligroso mostrar tales emociones hacia el hechicero. No solo por el obvio poder de este último, sino también por los muchos hombres lagarto que no se quedaban de brazos cruzados cuando escuchaban un insulto hacia su benefactor. Los rumores del acuerdo alcanzado solo 10 días antes ya habían circulado por todo el pueblo y muchos pensaron que este sería el comienzo de una era dorada como nunca antes se había visto. Una era en la que no habría miedo en la producción de descendencia y el hambre sería una mera preocupación del pasado. Y, de hecho, podría ser así. Pero, ¿a qué precio? Tienen una alianza tentativa en el mejor de los casos por ahora, una promesa de comercio futuro y nada más. La amenaza de las otras razas que habitaban el bosque no había desaparecido, y ahora sabían lo superados que estaban en comparación con sus vecinos humanos. Las palabras de la princesa Renner no fueron olvidadas. Si se tragaban su orgullo y renunciaban a su independencia, podrían obtener la protección de Satoru como súbditos suyos. Siempre pensó que nadie estaría de acuerdo con eso, y que incluso mencionarlo significaría la guerra. Pero ahora, tenía bastante miedo de lo contrario. ¿Cuántos miembros de las tribus estarían dispuestos a renunciar a su independencia por un futuro mejor en el que no existiera el hambre, en el que ya no tuvieran que temer los ataques del exterior, en el que sus hijos estuvieran a salvo a cambio de obediencia? La respuesta fue, demasiados para su gusto. Su número ya estaba disminuyendo. Si tal cosa llegaba a ser pública, estaba seguro de que muchos presionarían para que el pueblo aceptara el trato. Eso llevaría a una guerra civil, posiblemente significando el fin de su raza. ¿En qué estás pensando, hermano? La voz de Sariusu lo sacó de la oscura línea de pensamientos en la que cayó su mente. Nada, hermano, solo me pregunto, ¿cuál sería el futuro correcto para la tribu? Dijo crípticamente, su hermano menor solo lo miró, con una comprensión parcial en sus ojos. Es difícil, lo sé, por eso siempre pensé que no sería un buen líder.
Yo no soy capaz de tomar esas decisiones. Dame una espada y lucharé hasta la muerte por la tribu. Dame liderazgo y tropezaría como un borracho. Esas palabras no eran falsas tanto como le dolía a Sasurio admitirlas. Su hermano no era bueno con ningún tipo de administración. Al menos nuestro nuevo jefe tiene las conexiones correctas, supongo. Siguro intervino, agarrando un pez de la pila y quitándole la mitad de un solo bocado. Tomar la comida de otro sin preguntar habría sido una gran ofensa en el pasado, pero teniendo en cuenta las circunstancias actuales, no era de extrañar que nadie dijera nada al respecto. Sí, supongo que el colmillo de dragón tendrá su merecido esta vez, añadió Juju, sin apartar los ojos de la pila. No estés celoso ahora, esa chica sigue siendo tan terca como siempre y es un verdadero dolor lidiar con ella. El hombre lagarto gigante se lamentó en su tono ronco, sin embargo, el toque de cariño no pasó desapercibido para Sasurio. ¿No se fue su hijo para convertirse en viajero? Se decía que era incluso más fuerte que tú. Tal vez vuelva a ocupar el cargo de jefe cuando regrese, dijo Susu esperanzado, provocando un resoplido del hombre lagarto más grande. TSK. El día que mi hijo idiota pueda derrotar a esa chica es el día en que me bese él. A pesar de que es bajita, el poder de ese monstruo realmente no conoce límites, simplemente jugó conmigo, ni siquiera era digno de ser tomado en serio en su opinión. Y ella es poco más que una cría en términos humanos. Siguro respondió seriamente, ese era realmente un pensamiento inquietante. Sasurio era consciente del peligro de la niña incluso antes de eso, su hermano luchó contra ella después de todo, y fue derrotado. Claro, él no peleó como si su vida estuviera en juego, pero tampoco lo hizo la chica. Y pensar que tanto los guerreros más viejos como el hechicero son mucho más fuertes que ella, Sasurio sintió ganas de estremecerse ante el solo pensamiento. Era una apuesta peligrosa, pero la recompensa podía ser igual de grande o aterradora. POV de Satoru. Por fin, algo le iba bien por una vez, un cambio agradable. Los grupos de exploradores han sido enviados rápidamente a explorar la montaña, lo que debería permitirle cubrir más terreno en mucho menos tiempo. Después de todo, realmente no tenía ganas de viajar al azar entre el hielo y la nieve durante meses en busca de una entrada que pudiera estar en otro lugar. No lo malinterpreten, le encantó la exploración. Pero el hecho de que tuviera que contener la mayoría de sus hechizos mientras lo hacía, combinado con la fragilidad de la mayoría de sus compañeros, habría hecho que toda la experiencia fuera increíblemente aburrida y frustrante. Todavía tendrían todo el reino enano para explorar, por lo que realmente no debería ser un problema, tendrá su tiempo para divertirse. Demonios, estaba tan ansioso por alcanzar el siguiente paso que podría haberse cedido un poco con los recursos para la tribu de los hombres lagarto. No tenía ni idea de que unos pocos usos de maximizar clonación tendrían ese efecto en los peces. En retrospectiva, debería haberlo esperado. La magia de clonación solo funcionaba en objetos no encantados e incluso entonces, la calidad del objeto determinaría cuántos clones. Por los resultados, supuso que el pescado era de una calidad inferior a la común. Satoru, ¿puedes echarme una mano aquí? La voz melódica de cierta princesa lo sacó de su línea de pensamiento. El puchero que lucía en ese momento era bastante divertido y adorable, por decirlo menos. A pesar de que era un genio, primero seguía siendo una niña. Eso se lo mostró cuando ella le pidió que la ayudara a limpiarse el cabello. Al principio había sido bastante desconcertante para Satoru escuchar una petición tan claramente mundana de su parte. Pero, de nuevo, ahora no tenía cabello propio, e incluso en Japón se aseguraba de cortarse el cabello cada vez que tenía la ocasión. Así que realmente no tenía idea de qué tan largo debía cuidarse el cabello. Aparentemente, era un gran problema para Renner, ya que ella lo había molestado con eso durante la mayor parte de una hora. Insistió en que el aire húmedo estaba arruinando continuamente su cabello. La primera vez que ella sacó a relucir tal preocupación, él simplemente usó un hechizo, limpiar, que parecía hacer el trabajo, aunque, desde entonces, ella comenzó a molestarlo cada pocos días para que recibiera el mismo tratamiento. Pronto se le unieron Laccius, Arche e incluso Lenas. La primera no podía soportar la picazón que le causaba esa situación, la segunda no abandonaba su noble etiqueta y la tercera se quejaba de que su cabello se le pegaba a la cara durante la batalla. En el fondo de su corazón pensaba que estaban obsesionadas con su propio cabello, como la mayoría de las chicas que había conocido mientras crecía. Limpio. Entonó mientras una ola azul de magia pasaba sobre Renner, limpiando cualquier mancha en ella. Gracias, Satoru, una princesa como yo no puede permitirse el lujo de parecer una rata callejera. Él soltó una risita ante su tono de broma. Además, no es que esto no sea tu culpa, fuiste tú quien dijo que te gustaba el cabello largo. Ella le echó la culpa a él ni siquiera recordaba haber dicho eso, realmente tenía una memoria excepcional. Un segundo después se dio cuenta del significado de su declaración. Se dejó crecer el pelo, porque dije que me gustaba, eso era algo bastante nuevo para él. Nadie hizo nada por él solo porque dijo que lo apreciaría. Probablemente solo su madre, cuando aún era un niño, lo complació tanto. Sus ojos se posaron en el brillante cabello dorado que caía en cascada por la espalda de la princesa. Ahora que estaban perfectamente limpios e iluminados directamente por el sol, podía admirarlos en todo su esplendor. Era realmente como observar una cascada de oro, no tenía idea de cómo se había perdido algo tan hermoso antes. Usó suavemente uno de sus dedos para acariciar la fascinante vista que tenía ante él. Hasta ahora no tenía ni idea de lo único que era ese pelo. En su defensa, esa chica era una singularidad andante, él la llamaría un error en el juego, pero eso sería demasiado irónico incluso para él. Realmente haces que el mundo brille, ¿no? Me pregunto por qué nadie te llamó la princesa dorada o algo así. Dijo bromeando, ignorando la sonrisa diabólica que se dibujó en su rostro ante su comentario. No tengo necesidad de tanta fantasía, mientras tenga su aprecio, eso será suficiente. Era algo tan propio de Renner que sentía que debería haberlo anticipado. Esta chica. El cariño en su corazón no fue reprimido esta vez, últimamente estaba mejorando en el manejo de sus emociones.
Los excesos le hacían reprimirlo todo, pero las emociones tranquilas y serenas, como la tranquilidad y la satisfacción, aún podían disfrutarse en pequeñas dosis. Entonces, ¿qué vas a hacer con los lagartos? La princesa le preguntó, aparentemente curiosa por saber sobre sus planes para la raza de hombres lagarto. Ya se lo había preguntado, había invertido demasiado aquí como para no intentar capitalizarlo. El comercio no sería de mucho beneficio, realmente no tienen algo único que pueda explotar desde aquí. Sin embargo, las hierbas medicinales en el bosque podrían ser un pequeño negocio, supongo. Sobre todo quería su ayuda para encontrar la entrada al reino de los enanos, había poco más que pudiera ganar aquí. Aunque, tener relaciones amistosas con una raza semihumana podría terminar siendo un desarrollo interesante. Después de todo, se podían encontrar rarezas en cualquier lugar. Continuó. Ahora que pensaba mejor en todo el asunto, no le importaría explorar cómo se desarrollaron los semihumanos en este mundo. Especialmente ejemplares como ese lagarto albino con supuestos grandes poderes druídicos. Por todo lo que había visto, parecía un espécimen único más que raro. Como coleccionista, fue difícil desprenderse de una pieza tan única. Se preguntó, ¿podría dar a luz a más de su especie si se apareara? Oh, ya veo. La chica de cabello dorado reflexionó pensativamente sobre sus palabras. Mientras tanto, Satoru ya estaba perdido en sus propios pensamientos sobre la cría de especies únicas. Se preguntó si de alguna manera podría convencer al guerrero más fuerte para que se apareara con ese albino. El resultado de la unión podría tener un potencial increíble. Hablando de eso, ya había comenzado a analizar el crecimiento de la humanidad si se le daban las circunstancias y el equipo adecuados. Estaba más que satisfecho con los resultados de Lacus y ahora finalmente vería si el nuevo equipo que les dio a sus estudiantes les ayudaría a aprender más rápido. Esas dos túnicas eran en su mayoría artículos de basura. ¿Quién en su sano juicio usaría algo que potenciara solo un elemento? La versatilidad era el primer paso para lograr la victoria en la batalla. Tomar al oponente por sorpresa era casi como dar un golpe mortal. Dicho esto, lo único que le dio cierta utilidad a esas túnicas fue la bonificación de aumento de experiencia que proporcionaban, a pesar de que no tenía idea de cómo tal cosa afectaría a un habitante del nuevo mundo. Pronto se enteraría, supuso. Si esto fuera un éxito, el siguiente paso sería comprobar si el mismo tratamiento podría funcionar en semihumanos. Sí, tener a esos dos compañeros sería lo mejor, reflexionó, ya que tendrían más descendencia a la vez, podría entrar y tratar de tomar a los más dotados bajo su tutela para experimentar. Parecía un buen plan. Sí, eso sonaba bien. POV de Lenas. Mi señora, no debe esforzarse tanto. Ha entrenado toda la mañana y hemos estado entrenando durante la mayor parte de la tarde. Ella estaba a favor del entrenamiento. Después de todo, valoraba la fuerza como símbolo de independencia y libertad. Sin embargo, incluso ella podía reconocer cuando algo iba demasiado lejos. Debo ir más allá, romper mis límites, es como dijo Master Brain, antes de superar los límites de mi fuerza. Debo empujar mi cuerpo más allá de sus propios límites. No sabía de dónde venía todo esto, pero sabía que ya era suficiente. Clavó la punta de su lanza en el suelo. No había necesidad de palabras, era una declaración de sus propios sentimientos. La mirada que Lacus le dedicó podría haberla quemado como el fuego del infierno. El silencio se extendió entre los dos. Ninguno de los dos retrocedió, esperando a que el otro cediera, hasta que Lacus desvió la mirada primero con un suspiro. Plantó su espada en el terreno con un profundo suspiro. Pido disculpas, dijo finalmente, sorprendiendo a la caballerosa. El dolor y el arrepentimiento en sus palabras no era algo que esperaba escuchar de la testaruda chica que aprendió a conocer y respetar. Mi señora, no hay necesidad de disculparse, buscar cada vez más fuerza no es algo de lo que avergonzarse, aunque aprender cuando tomar un descanso es. No me refiero a eso. Lacus la interrumpió, el tono casi roto hizo que Lena se preocupara seriamente por lo que le pasaba. Lamento lo que te dije antes, entiendo que puedas sentir que mi objetivo es imposible de lograr. Puede que pienses que es estúpido e infantil, pero ese sigue siendo el sueño por el que me estoy esforzando. Pero no estaba bien que arremetiera contra ti solo porque expresaste tu opinión. Más aún después de toda la ayuda que me diste durante estos últimos meses. Lo siento. A estas alturas, las lágrimas amenazaban con brotar de los ojos de su dama. Casi había olvidado que ese pequeño intercambio resultó ser completamente honesto. Después de su maldición se había acostumbrado al desprecio general y a todo lo que conllevaba, así que algo tan insignificante como lo que su dama le dijo aquella vez voló por encima de su cabeza por completo. Sin embargo, ese no parecía ser el caso de la joven que tenía delante. A pesar de todo, era tan poderosa y talentosa, parecía tener un espíritu demasiado gentil y frágil. Su yo anterior habría etiquetado a esa persona como débil, pero ya no era así, había conocido el dolor y el sufrimiento, entendía lo que significaba estar en tu punto más bajo, sabía lo que se sentía cuando la venganza era el único propósito que impulsaba a luchar contra el suicidio. Y no podía olvidar que era precisamente esa dulzura y fragilidad lo que empujaba a su dama a curarla sin esperar nada a cambio, apenas unas horas después de que Lenas intentara matarla en aquella arena. En ese momento se había prometido a sí misma que cuidaría y protegería esa dulzura que le permitió salvarse, para que pudiera salvar a muchos otros en el futuro. La suya no era una simple cuestión de pagar una deuda de vida, no, la suya era un llamado hacia algo más grande. Cayó de rodillas ante la joven. Mi señora, no desperdicie disculpas en alguien como yo. Sus palabras no me hirieron en absoluto, no, sino que me demostraron que su determinación es realmente sobresaliente. Sigo creyendo que el cambio del que hablas es un sueño imposible, pero sí hay alguien en este mundo que podría traer tal cambio. Ese alguien eres tú, mi señora. Así que no lo dudes. Haz lo que sientas que tienes que hacer. Te cubriré las espaldas, pase lo que pase. Declaró con toda la convicción de que era capaz. No tuvo que esperar una respuesta, ya que inmediatamente sintió que dos brazos la envolvían con fuerza. Gracias, Lenas. Esas 3 palabras susurradas fueron suficientes para que soltara un suspiro de alivio.
Había hecho su parte lo suficientemente bien por ahora. Sin embargo, ¿cuántas más de estas luchas le esperaban en el futuro de su señora? Una semana después. POV de Sariusu. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Preguntó su hermano con seriedad. La situación le recordaba cuando le anunció su decisión de convertirse en viajero. De hecho, lo dije en serio cuando dije que quería ver más del mundo antes de establecerme. Respondió para diversión de su hermano. No recuerdo que dijiste nada sobre sentar cabeza la última vez que tuvimos esta conversación. Bromeó, haciendo que Sariusu desviara la mirada tímidamente. ¿Qué puedo decir, hermano? La vida ciertamente tiene una manera de unirnos. El portador de Frostcane trató de golpear para evitar su repentina vergüenza. Bueno, al menos tendrás una razón para regresar y no dejarte matar. Su hermano y jefe le dio una palmadita en la espalda antes de dejarlo allí. A juzgar por el sol, parecía que ya era hora de que se movieran. Sariusu. Ni siquiera dio un par de pasos antes de que una voz suave lo detuviera. El hombre lagarto se giró de inmediato solo para ser recibido por el ladrón que le robó el corazón. Cruz. Pronunció su nombre, sorprendido de verla allí. Entonces, es verdad, tú también vas a ir. Dijo sin emoción. Se han acercado bastante durante el último mes más o menos, al menos a él le gustaba pensar que ese era el caso. Le dolía verla así. Desde que nací, solo había salido de mi pueblo para luchar y matar a mis propios parientes. Quiero ver qué más tiene el mundo para ofrecer antes. Bueno. Miró hacia otro lado, sin saber cómo abordar sus propios sentimientos por el hombre lagarto albino. Eres tan injusto, Sariusu, no puedes irte después de haberme hecho. Quiero decir... El jefe interino de los ojos rojos tropezó con sus palabras cuando un profundo rubor apareció en su rostro. El portador de dolor de escarcha cayó de rodillas frente a la albina, tomando una de sus manos entre las suyas. Cruz, te lo ruego, satisface los deseos de este estúpido macho por última vez. Nunca suplicó antes, ni al borde de la muerte, ni a nadie más. Esta fue la primera vez que se sometió voluntariamente a otra persona. Pero, ¿y si mueres? Las montañas son peligrosas, mucho más que cualquier parte del bosque. Hay una gran posibilidad de que nunca regreses. Murmuró mientras lo abrazaba. Nunca antes se había sentido tan en paz. Era realmente una tontería dejar voluntariamente el lado de esta maravillosa mujer. Sin embargo, necesitaba saber lo que había ahí fuera, necesitaba saber que sus parientes, no, sus propios hijos tendrán un futuro allá afuera. No te preocupes, volveré, no voy solo después de todo, tendré compañeros de viaje mucho más fuertes que yo a mi lado. Trató de ver el lado positivo y no tratar esto como una marcha fúnebre. Lo sé. Incluso si lo decía, el apretar su abrazo dejaba perfectamente claros sus verdaderos sentimientos. Volveré, por cualquier medio necesario, siempre y cuando estés allí esperándome. Hizo ese juramento desde lo más profundo de su corazón. Estaba nervioso al escuchar su respuesta a su declaración. Entonces no me hagas esperar demasiado o podría empezar a buscar a alguien más. Ella respondió en broma, haciéndole soltar un suspiro de alivio. No lo haré, ahora que conozco tu respuesta, estoy aún más decidido a volver contigo. Proclamó mientras se separaban. Que tengas un buen viaje. Susurró Cruz, con lágrimas apenas contenidas en sus hipnotizantes ojos carmesí. Sariusu asintió solemnemente antes de marchar hacia las afueras de la aldea donde su grupo ya lo estaba esperando. Lamento hacerte esperar. Se disculpó. No te preocupes, no nos corresponde perturbar una despedida entre amantes. La voz profunda del poderoso hechicero de magia casi hizo que Sariusu se estremeciera. A pesar de que no había sido más que cordial y benévolo desde que lo conoció, el hombre lagarto no podía quitarse de encima su instinto visceral que le decía que corriera cada vez que el hombre le hablaba. Había llegado a conocer a los 7 antes que él mucho más de lo que inicialmente pensó que lo haría, y sin embargo, el único que era incapaz de leer era Satoru. No sabía si se debía a su máscara o a su comportamiento sin emociones, pero no poder agarrar al hombre le causaba no poco estrés. Creo que sería mejor que nos fuéramos antes de que el sol alcance su cenit. Según tu hermano, deberíamos encontrar un campamento de hombres lagarto justo en la base de la montaña. Gasef explicó, no es que no lo supiera en primer lugar. Ya es hora de que comience nuestra aventura, creo que nos hemos retrasado lo suficiente. Las palabras del lanzador enmascarado provocaron escalofríos en la columna vertebral de Sariusu. No tenía idea de si estaba molesto por la cantidad de tiempo que le tomó configurar todo o simplemente estaba afirmando un hecho. Todo lo que sabía era que estaba a punto de partir para su viaje por segunda vez, y por la forma en que se veía, no estaba seguro de cuándo regresaría. Me pregunto si encontraremos un dragón volando por ahí. Lakio se preguntó en voz alta, para consternación del hombre lagarto. A veces no podía decir si el humano era demasiado confiado o simplemente imprudente. Escuché que los dragones de hielo son una vista común alrededor de los picos de las montañas. Ofreció Lenas, que parecía estar completamente a gusto con toda la situación. Los dragones de hielo son débiles al fuego, supongo, así que necesitaremos tu ayuda, Arche. La cría aprendiz bajo el lanzador mágico enmascarado agregó. No seas tonto, no puedo derribar a un dragón incluso con mi ventaja elemental. Si algo así llegara a suceder, estoy seguro de que el maestro Satoru se encargará de ello. Sin embargo, eso sonaba mucho mejor a los oídos de Sariusu. Incluso él tenía sus reservas sobre la capacidad de un solo hombre para derrotar a un dragón adulto. Los dragones eran criaturas casi legendarias a los ojos de los hombres lagarto, demonios. Algunas leyendas incluso decían que su raza descendía de grandes señores dragón que se apareaban con serpientes de agua gigantes. Esa no es forma de pensar en un arche de batalla. ¿Recuerdas lo que te enseñé mientras te enfrentabas a oponentes más poderosos? El hechicero en cuestión reprendió a su discípula, que bajó la cabeza. Siempre averigua todo lo que pueda sobre tu oponente.
Prepárate para cualquier posibilidad. No dejes que el enemigo te oculte ninguno de tus secretos, y la victoria será tuya antes de que comience la batalla. Esas fueron palabras muy sabias. El hombre lagarto no pudo evitar admitir, la guerra le enseñó algo similar. ¿Y Rain, qué te he dicho sobre la imprudencia? Esta vez fue el turno del otro discípulo de ser castigado. No te involucres en batallas innecesarias. El orgullo solo conducirá a la ruina. Haz que tu oponente sienta que tiene el control hasta que agote todos sus recursos. No dudes en retirarte con el rabo entre las piernas y sirve para asegurar más información sobre el oponente. El hechicero enmascarado asintió. Por extraño que te parezca, he huido de las batallas muchas veces, aprendí y me adapté a mis oponentes que se jactaban de su fuerza y se enorgullecían de forzar mi retirada, y cuando regresé, los aniquilé por completo usando lo que me dieron. Sariusu sintió miedo y asombro a partes iguales ante las palabras del lanzador. Su yo más joven llamaría a esto una forma cobarde de luchar, pero, al final, ¿qué valor tenía un sentido de orgullo y honor en comparación con la propia vida? La guerra era un infierno, no había lugar para el honor o el orgullo cuando te morías de hambre y te obligabas a resistir el impulso de canibalizar a tus camaradas caídos. Por primera vez desde que conocía al hombre, Sariusu sintió que lo entendía hasta cierto punto. Era un hombre que conocía la guerra con certeza. La forma en que hablaba de la batalla no podía ser casual, había pasado por el mismo infierno que sufrió Sariusu. Ya basta de charlas, nos estamos mudando, si tenemos suerte, llegaremos al campamento antes de la puesta del sol. El hechicero mágico ordenó mientras comenzaban su propia búsqueda del reino de los enanos y todo lo que se escondía en él. Feo Berkana. POV de Perry Yuro. Era un día cualquiera para el señor Wagoa, se extraían metales, nacían bebés, los enanos eran esclavizados o asesinados, y el señor del dragón blanco supervisaba todo. Oh, como odiaba a ese lagarto congelado. Representaba todo lo que despreciaba, esa pereza, habitando entre riquezas y parejas a medida que extendía más y más de sus engendros. La mayoría de los tontos de la clase de Ryuro pensarían que son iguales, pero no podrían ser diferentes en sus similitudes. Mientras ambos ganaban su posición a través del poder, el señor dragón se volvió gordo y complaciente, feliz de habitar en sus riquezas. Ryuro, en cambio, se abrió camino hasta la cima y, en lugar de ser un tonto como muchos antes que él, logró detener la lucha interna de los Wagoa y, en cambio, los llevó a luchar por una grandeza cada vez mayor. La competitividad estaba grabada en su naturaleza, pero eso no significaba que tuvieran que matarse unos a otros para mostrar su grandeza. No, la competitividad puede ser increíblemente voluble. Quien encontró más metales, quien mató a más enemigos, quien recolectó más comida. Todas esas son actividades competitivas que unirían a diferentes clanes y fortalecerían a la raza en su conjunto mientras tanto. Nacieron como lo más bajo de lo más bajo. Nacieron entre los enanos avanzados, los gigantes imparables y los dragones todopoderosos. Y, sin embargo, persistieron, prosperaron y un día dominarían todas las montañas. Ya se hicieron lo suficientemente fuertes como para comenzar su contraataque contra los enanos, pero no se detendrán ahí. Se volverán cada vez más fuertes, serán lo suficientemente poderosos como para golpear a los gigantes hasta la muerte, avanzarán lo suficiente como para derribar dragones del cielo, no había límite para lo que podían hacer. El hecho de que avanzaran tanto en tan pocos años bajo su gobierno era prueba suficiente de su afirmación. Hace 20 años, ningún clan se habría atrevido a desafiar a los enanos si no fuera por desesperación. En este momento, estaban conquistando sus ciudades y esclavizando a sus parientes para que cumplieran sus órdenes. Llegará el día en que todas las montañas temblarán al solo susurro del nombre de Wagoa. Él se asegurará de ello pase lo que pase. Sus parientes lo superarán todo, cueste lo que cueste. Capítulo 44. El hechicero y el explorador. Así que me estás diciendo que escaneaste la mitad de este lado de la montaña y no encontraste ninguna cueva. Esa es una formación rocosa bastante extraña para una montaña. El hechicero mágico dijo para confirmar las palabras que acababa de escuchar del líder de los exploradores. Sí, señor Satoru, sin embargo, hemos logrado reunir evidencia sobre el posible jefe del campamento. Quiero decir, el hijo del ex jefe Siguro Echo, aún no lo hemos localizado. Estamos siguiendo sus huellas ya que probablemente también trató de encontrar la entrada al reino de los enanos, por lo que podría poseer información crucial. El líder dijo mucho para satisfacción de Satoru, ese era un buen punto, podría haber estado solo, pero el tipo había buscado la entrada por mucho más que ellos. Hizo un gesto para abandonar la tienda improvisada y regresar con sus compañeros, que en ese momento estaban ocupados montando el campamento, aparte de Renner, que se encargaba de preparar la cena. Esta vez tendría que aceptar la comida para no molestarla, aunque se sentía una mierda cada vez que tenía que encontrar la manera de tirarla sin levantar sospechas. No solo porque era comida, sino también porque estaba hecha a mano y parecía deliciosa a juzgar por los elogios de los demás. Un momento, señor Satoru. El hombre lagarto lo llamó antes de que pudiera salir de la tienda. Se dio la vuelta cuando el semimano pareció moverse de un lugar como si estuviera nervioso. Mientras explorábamos la montaña, encontramos mujer humana, creo, fue lo suficientemente amable, pero insistió en que volviéramos con nosotros cuando mencionamos que estábamos buscando una entrada al reino de los enanos. Explicó mucho para sorpresa de Satoru, pensó que era el único que lo buscaba, pero no podía negar la posibilidad de que una viajera del imperio probara suerte en ello. Aunque se sorprendió de que estuviera sola. En este mundo, los humanos siempre iban en grupo, como los aventureros de Restice o los trabajadores del imperio. Para que alguien viaje solo en una zona famosa por tener dragones y gigantes deambulando, debe ser asocial, simplemente estúpido o increíblemente poderoso. Ella también parecía interesada en conocerte después de descubrir que estábamos buscando la entrada debido al acuerdo que hicimos. Bueno, eso no era algo nuevo. Normalmente, su yo paranoico se habría preocupado en este punto, pero en realidad, ya se había acostumbrado a ser una persona famosa y renunció a mantener el secreto sobre su persona por completo.
Había creado un negocio en todo el reino de la nada, demostró ser un hechicero junto con el hechicero humano más poderoso, purgó 2/3 de la nobleza de Brias Teas utilizando una organización criminal clandestina que lideraba y se convirtió en marqués, todo en unos 2 años. Sí, hablando de pasar desapercibido, todos los que tenían la ocasión querían conocerlo ya. Aunque esta molestia podría convertirse en una oportunidad y comprobar si sabía algo sobre el reino de los enanos y por qué estaba allí para empezar. Ya veo, ¿dónde puedo encontrar a esta persona?, preguntó, despertando su interés una vez más. POV de Archie. La joven rubia noble se cortó el pelo, que creció bastante en el último mes y se estaba volviendo molesto. Estaba segura de que a su madre le daría un ataque al corazón si la veía en ese momento. Su habitual cabello largo y rubio se redujo a un corte corto justo por encima de la clavícula. Pero, ¿qué podía hacer? Viajar en un bosque profundo por caminos sin pavimentar con el pelo largo era una pesadilla. Su cabello se atascaba continuamente en arbustos y ramitas bajas, sin hablar del insecto que se atascó allí, se estremecía ante la sola idea de tener que limpiar su cabello de esas desagradables criaturas. La primera vez que encontró un par de insectos atrapados en su cabello, casi se desmaya y gritó como, "Pozo, un niño". Rain tuvo que quitarse personalmente los espeluznantes insectos que se arrastraban del pelo. Desafortunadamente, eso resultó no ser una maravilla de una sola vez, ni mucho menos. Ese evento ya era algo cotidiano. Después de días de lo mismo una y otra vez, incluso Rain se cansó de ayudarla, obligándola a hacerlo ella misma. Recordó que tuvo arcadas las primeras veces que sucedió algo así, casi vomita cuando la primera vez tuvo que atrapar uno de los bichos en su cabello. No tenía idea de cómo Lacus y Lenas hicieron esto, a ambos no parecía molestarles en absoluto. Cuando le preguntó al respecto, Lacus simplemente dijo que era molesto pero no insoportable. Lena se encogió de hombros afirmando que estaba pensando en acortar el suyo para evitar el problema. Fue esta última la que le dio la idea de hacerlo ella misma. Miró su reflejo en el agua limpia del cubo que le habían dado para lavarse esta mañana. También se veía muy bien con el pelo corto. «Oye». Fue sacada de su contemplación por la voz ronca de su compañero aprendiz. Inmediatamente se giró para mirarlo. Él logró acercarse sigilosamente a ella mientras estaba distraída y ahora se cernía sobre ella. «Oh, eres tú». Hacía tiempo que había renunciado a tratar de ser digna con el niño. Era un plebeyo hasta la médula, y carecía de cualquier posible decencia o propiedades lingüísticas. Ella lo culpó por su lenguaje grosero recién adquirido. «Te cortas el pelo». Lo dijo como si eso fuera impensable. «¿Y qué hay de eso?», preguntó ella con cierta irritación. No dejaba que le importara una mierda esto. Inmediatamente desvió la mirada cuando un tono rosado invadió sus mejillas. «Te ves bien así», tartamudeó. De todas las cosas que esperaba, esta no era una de ellas. Esperaba alguna burla o algún comentario grosero sobre verse como un niño, pero en cambio parecía que él no tenía intención de hacer eso, ni mucho menos. Elogió su nueva apariencia. Ese podría haber sido un buen momento para hacer algunos comentarios para vengarse de él por toda la vergüenza que le causó una y otra vez. Ese sería el caso si ella no estuviera tan aturdida como el avergonzado por todo el asunto. Gracias. Se las arregló para decir. No era su respuesta más inteligente, pero no estaba segura de cómo debía responder a esto. ¿Estaba este muchacho, este bufón, tratando de cortejarla? No. Eso era absolutamente absurdo. No hay forma de que tal cosa esté sucediendo en este momento. Solo dijo lo primero que le vino a la mente como de costumbre. Sí. Eso fue todo. Un tenso silencio impregnaba el aire mientras los dos adolescentes se negaban a mirarse el uno al otro. Entonces, ¿por qué viniste aquí?, preguntó, tratando de desviar el curso de la conversación. El chico pareció desconcertado por un momento antes de moverse en el lugar y presentarle un sobre que ella solo ahora notó que llevaba consigo. Toma esto, dijo él, sin dejar de negarse a mirarla. Ella aceptó el sobre y comenzó a desenredarlo solo para revelar. ¿Una bufanda? Miró el objeto mundano con perplejidad. Era rojo con bordes amarillos que representaban pequeñas llamas danzantes. Estaba muy bien hecho y ella no rechazaría tal regalo. Sin embargo, no estaba segura de la razón detrás de él. Al ver que ella no decía nada, el chico finalmente se volvió hacia ella y le dirigió una mirada nerviosa. Esto es de mamá. Tenía miedo de que murieras congelado en las montañas, así que te hizo esto. También quería darte las gracias por cada vez que ibas a nuestra casa y la ayudabas a encender el fuego. Explicó mientras escondía la mitad de su rostro detrás de su propia bufanda hecha a mano, que era de un azul profundo con pequeños relámpagos que corrían por los bordes. Volvió a mirar el pañuelo. No tenía idea de por qué se sentía tan triste al ver ese regalo. Sentía que estaba a punto de llorar y no entendía por qué. Su madre le dio todo tipo de regalos cuando era más joven, al igual que su padre. Regalos opulentos que harían que esta bufanda pareciera basura. Y, sin embargo, no podía evitar la impresión de que esta pequeña cosa era mucho más preciosa que cualquier regalo que hubiera recibido antes. Inmediatamente se lo puso para ocultar la expresión triste que se apoderaba de su rostro. Hace calor, notó casi inconscientemente mientras envolvía el pañuelo alrededor del cuello y la parte inferior de la cara. ¿Por qué? ¿Por qué estoy a punto de llorar?, preguntó a nadie más que a sí misma, ya que su visión comenzaba a volverse borrosa a medida que las lágrimas gruesas se acumulaban en sus ojos. Reina intentó decir algo, pero cerró la boca sin pronunciar nada más, aparte de pequeños ruidos inseguros. Estaba provocando una escena, estaba segura de ello y, sin embargo, no podía evitar que las lágrimas corrieran por su rostro. Fue una de las cosas más humillantes que experimentó en su vida, justo después de ser mirada desnuda por ese mismo chico que ahora la veía llorar. ¿Eres tú? No llegó a terminar su pregunta que ella inmediatamente se estrelló contra él, ocultando su rostro justo debajo de su barbilla, para que no pudiera ver sus lágrimas caer más.
Sintió como todo su cuerpo intentaba escapar de ella dando un paso atrás, pero ella lo bloqueó cuando apretó sus brazos alrededor de su torso, encerrándolos a los dos en un abrazo y haciendo que se tensara por completo. Hey. Ella apretó aún más su agarre alrededor de él mientras él intentaba hablar en protesta por sus acciones. Cállate. Te juro que si dices otra palabra o te mueves, te quemaré vivo. Dijo con toda la ira legítima que pudo reunir mientras continuaba llorando. Solo, déjame quedarme así un poco más. Murmuró mientras intentaba relajarse contra el chico tenso que, por su parte, no se atrevía a pronunciar una sola palabra ni a mover un dedo, dejándola hacer lo que quisiera. Un poquito más. Se dijo a sí misma al sentir que las lágrimas dejaban de caer y comenzaban a secarse en sus mejillas. POV de Satoru. El hechicero mágico caminó por el campamento, tarareando una melodía de la que no recordaba el origen. Hombres lagarto de todos los tamaños y tonos correteaban de un lado a otro cuidando de no interponerse en su camino. Aparentemente, se había hecho una reputación en el último mes. La mayoría de los hombres lagarto le tenían miedo o, como la mayoría, comenzaron a verlo como una especie de salvador, principalmente por la comida que proporcionaba. Ya había tenido más de un hombre lagarto que se inclinaba ante él en señal de respeto desde que llegó al campamento, para su vergüenza e incomodidad. A estas alturas ya debería estar acostumbrado, entre liderar una organización criminal y ser uno de los nobles más respetados y temidos. Sin embargo, había algo extraño en ver a una raza diferente a los humanos hacerlo. Tal vez era solo que no estaba acostumbrado a tener otras razas en absoluto. Sus cavilaciones se detuvieron cuando finalmente llegó a su destino, las afueras del campamento. Allí, se erigió una tienda solitaria, una pequeña fogata con carne no identificada asada frente a la tienda. Este era el lugar al que se dirigía para encontrarse con este extraño viajero solitario. Sin embargo, el probable aventurero no parecía estar aquí, o al menos, no pudo detectar ninguna fuerza vital en el área. Tal vez ella no estaba aquí. Se detuvo y trató de escuchar cualquier ruido que pudiera indicarle una dirección. Sin embargo, lo único que, aparte de los ruidos habituales del bosque, podía oír era el agua corriente del río cercano. Ahora que lo pensaba, no era descabellado que fuera a buscar agua limpia de allí. Se movió con bastante rapidez a través de la vegetación hasta que se encontró en la orilla del río. Dicho río era bastante grande, una fuente óptima de agua limpia para los hombres lagarto. Ahora que lo pensaba, acamparon aquí probablemente por ese río. Mientras reflexionaba sobre esos pensamientos, la atención de su mente fue captada por un montón de cosas en el suelo. Se dirigió hacia allí solo para darse cuenta de que era un paquete de ropa doblado en el suelo junto con algunos accesorios blindados. Se contuvo de la repentina necesidad de ir a buscarlos para analizarlos. Eso sería increíblemente grosero e incluso espeluznante si la ropa pertenecía a la persona que tenía en mente. Aunque la calidad del equipo tenía que ser superior a la mayoría de las cosas que vio desde que llegó aquí, tal vez un vistazo rápido no estaría de más. Su reflexión sobre cómo proceder fue interrumpida de repente por su instinto, quien le gritó que algo no estaba bien. Apenas tuvo tiempo de darse la vuelta e instintivamente levantar una mano para interceptar el palo de la alabarda que apuntaba a su cabeza. Se las arregló para agarrar el mástil del arma deteniéndola, aunque el impacto hizo que instintivamente soltara un gruñido de esfuerzo. Fue un duro golpe y el hecho de que lo viera venir solo en el último momento, aunque estuviera distraído, decía mucho de la habilidad del portador. Hablando de eso, dicha portadora lo miraba de arriba abajo con una expresión ilegible en su rostro pálido. Sin embargo, eso no fue lo que atrajo la mayor parte de la atención de Satoru. De repente se sintió agradecido de nuevo por su supresión emocional, ya que no tenía idea de cómo habría reaccionado su yo tonto ante una mujer joven apenas cubierta con ropa interior arreglada mientras las gotas de agua corrían por su piel desnuda. Vaya, mira lo que tenemos aquí, un mirón que quiere echar un buen vistazo a mí. Dijo burlonamente, la acusación hizo que Satoru regresara de su repentino estupor. Discúlpate por cualquier malentendido, señorita. Me dijeron que habías expresado el deseo de intercambiar palabras conmigo y por eso vine aquí yo mismo. Parece que el momento fue bastante desafortunado. Trató de explicarse a pesar de que estaba a punto de ir a ver su ropa un minuto antes, algo que negaría hasta su último aliento. La chica de cabello negro y ojos negros lo miró de arriba a abajo de nuevo, como si buscara algún movimiento que pudiera indicar engaño antes de sonreír. Lamentable, ¿eh? ¿No te gusta lo que ves, niño grande? Sus labios se curvaron en una sonrisa traviesa que le recordó inmediatamente a cierta princesa. Sin embargo, este fue mucho más depredador por naturaleza, decía. Permaneció en silencio ya que no se atrevía a dar ninguna razón para que la conversación continuara en esa dirección. No eres divertido, dijo finalmente, después de casi un minuto de silencio, antes de levantar su arma junto a su cabeza. Ahora, a menos que desees un espectáculo, te sugiero que me esperes en mi fogata, podemos hablar una vez que termine aquí, dijo ella mientras le dedicaba una sonrisa maliciosa. Un travieso en verdad. No pudo evitar pensar mientras huía, disfrazando su huida como un retiro digno. Fue solo una vez que regresó a su campamento que se dio cuenta de que su cuerpo ilusorio había desaparecido. Eso hizo que se detuviera en seco. ¿Se olvidó de lanzarlo sobre sí mismo esa noche? No, eso no era posible, nunca dejó de hacerlo durante más de un año, era como un instinto básico de supervivencia para él a estas alturas, ya que sentía que el efecto del hechizo desaparecía cada noche, lo volvería a lanzar de inmediato. Era inconcebible que se olvidara de hacerlo. Lo que dejaba solo una opción fuera. Su hechizo fue interrumpido por un ataque lo suficientemente poderoso como para superar su resistencia pasiva, pero aparentemente no lo suficientemente fuerte como para eludir su defensa y causarle daño. Eso era preocupante, no esperaba algo así cuando se enteró de que esta persona lo buscaba. ¿Podría ser un jugador? No, era demasiado pronto para decirlo, ella podría ser solo una poderosa habitante de este mundo. Ahora realmente se sentía como un idiota por no analizar su equipo cuando tenía la ocasión. Él no
no se atrevería a usar entidad de discernimiento. En ella podría tener contramedidas contra la magia de la información, por no hablar de que básicamente abriría hostilidades con ella. Esa no era una opción, no mientras se encontrara ante un completo desconocido. Eso no significaba que no estaría en guardia. Ya había lanzado silenciosamente un hechizo para identificar cualquier magia antiteletransportación, pero no encontró nada, por lo que era seguro decir que podía huir en cualquier momento si era necesario. ¿Estás meditando ahora? Su atención fue devuelta al presente por la voz de la joven que acababa de aparecer en medio de la hilera de árboles. Esta vez completamente vestido. ¿Te arrepientes de no haberte quedado para el show? Muy mal. Perdiste tu oportunidad. Cantaba burlonamente mientras se sentaba al otro lado del fuego, frente a él. Parece que está a punto de terminar. Se anotó a sí misma mientras inspeccionaba la carne asada que ya se había vuelto de un tono marrón claro brillante. ¿Qué clase de carne es esa?, preguntó, tratando de romper la constante racha de burlas a las que estaba siendo sometido. Porco. Ella respondió rápidamente en un tono completamente serio. El silencio se extendió entre los dos. Retiró la carne del fuego con indiferencia y la agitó como para enfriarla. Sabes, no es divertido si no puedo ver tu expresión, estás echando a perder toda la diversión. Hizo un puchero haciéndola parecer mucho más joven de lo que era, terminando pareciéndose más a una adolescente rebelde que a una adulta joven. Me han dicho que soy difícil de leer, dijo estoicamente mientras la chica de cabello negro le daba un gran mordisco a su carne asada. Puedo ver que, en realidad, esta es la carne de un basilisco que vivía no muy lejos de aquí. Sus colas son deliciosas cuando se asan correctamente. Los orcos tienen demasiado músculo para disfrutar. Ella explicó, para sorpresa de Satoru, que nunca pensó que tendría una discusión culinaria sobre la carne de los monstruos hoy. Ya veo, no estoy muy orgulloso de mis habilidades culinarias. Sin embargo, tu experiencia me hace preguntarme, ¿fuiste allí a cazar y comer un dragón de hielo?, preguntó. La chica frente a él estaba demostrando ser una persona increíblemente tranquila o una actriz habilidosa. Una pequeña risa brotó de los labios de la joven. Vaya, ¿cómo lo supiste? Nunca he saboreado la carne de dragón, estaría bastante extasiado con la idea de aprender a qué sabe. Se suponía que su pregunta no iba a ser seria, pero por la respuesta que obtuvo, pudo decir que ella lo llevó al pie de la letra. Veo, de nuevo, que hemos perdido el foco de la conversación. ¿De qué querías hablar conmigo? Decidió ir al grano ya que esto no lo llevaba a ninguna parte. Yo no diría eso, con nuestra conversación ya he cumplido mi objetivo aquí. Eso alertó a los cautelosos muertos vivientes. ¿Ya ha conseguido su objetivo? Repasaba frenéticamente sus anteriores intercambios para entender lo que podía haber revelado por error. Lo único que recordaba era que hablaba de cosas al azar, tratando de sacarle un vistazo. Oh, ya veo, ¿lo hiciste? Trató de fanfarronear con la esperanza de que su bravuconería la desanimara. De hecho, eres un hombre muy cauteloso, al tratar de acercarte sigilosamente a mí y luego retirarte cuando tu plan fracasó. Si querías un espectáculo, deberías haberlo pedido, aunque solo lo conseguirías si lograbas derrotarme en la batalla. Ella sonrió. Esta chica estaba follando con él, no había otra explicación. No había forma de que ella llegara a tal conclusión basada en sus acciones si no era para meterse con él. Empezaba a sentirse irritado por su constante despreocupación y por ese tono burlón. Si ella quería jugar, él también podía seguirle el juego. Eres una doncella de mente bastante pervertida. Pensar que lo primero que imaginas cuando un hombre pasa a tu lado es que quiere salirse con la suya contigo es bastante arrogante y egocéntrico. Estaba mucho más interesado en ver qué tipo de aventurero eras basándome en tu equipo que en tu cuerpo. Era cierto que no quería antagonizar a la persona que tenía delante, pero también era cierto que tenía algo de orgullo como hombre y no dejaría pasar tan fácilmente esta insinuación sobre su persona. Si tú lo dices. Ella parecía imperturbable por su comentario mientras le daba un nuevo mordisco a su carne. Después de todo tienes un par, eso me gusta. Los dioses solo saben la última vez que alguien se atrevió a responderme. Es refrescante. Su sonrisa se transformó en una sonrisa más complacida. ¿Quieres un poco? Incluso su tono cambió cuando le ofreció una parte de su carne. Todo había sido tan repentino que Satoru permaneció en silencio durante unos segundos. Estoy bien, gracias. También iría en contra de las reglas de mi orden quitarse esta máscara frente a cualquier persona que no sean familiares directos. Usó la excusa habitual con la esperanza de no sonar grosero. Bueno, eso solo te hace más y más interesante, dijo mientras atacaba el nuevo pedazo de carne que le había ofrecido previamente. Eres un guerrero bastante feroz a juzgar por lo poco que vi. Conozco bien a los aventureros del reino, y alguien de tu calibre sería bastante famoso allí, así que... ¿Eres tal vez un trabajador del imperio? Me temo que no estoy muy familiarizado con ellos. Con delicadeza tendió su trampa, disfrazada de pregunta inocente. Le dio una salida perfecta. Sabía con certeza que no era del imperio. Se aseguró de acumular información sobre las figuras más prominentes y los individuos poderosos de muchos países durante estos años. Si ella dijera que era del imperio, él sabría que es una mentirosa y que probablemente sea algún espía enviado para encontrarlo o algo así. Lo mismo ocurriría si dijera que era del reino santo o del reino dracónico. No, soy un vagabundo y un gran estimador de alimentos, directamente de Slane, el país con la mejor cocina del continente. Eso lo sorprendió, no sabía mucho sobre la teocracia de Slane, aparte del hecho de que eran unos locos supremaquistas humanos. Realmente no se sentía cómodo, y estaba bastante paranoico, sobre investigar el único país que estaba seguro de que había sido fundado por jugadores o seres y Brasil. ¿Quién sabía qué tipo de artículos podrían tener esos tipos a su disposición? Era consciente de la contradicción de esa forma de pensar. Normalmente debía investigar más el país más peligroso, eso era lo que diría un tonto que se creyera inteligente. Él
El hecho de que esta fuera la entidad más peligrosa que conocía también significaba que investigarla era lo más difícil. Tenía que moverse con cuidado y con muchos planes de contingencia que llevarían a un eventual descubrimiento de sus movimientos lejos de su persona. En resumen, tuvo que reunir información con toda la precaución que pudiera llevarlo hasta aquí. No podía arriesgarse a meter la nariz en lo más profundo. Un hechizo o objeto de control mental podría significar la perdición sobre él, ya que el enemigo no solo obtendría información sobre él, sino que posiblemente le devolvería datos falsos sin que se diera cuenta. Por eso, antes de creer nada, lo hizo informar a través de 3 fuentes diferentes, todas completamente separadas entre sí. Oye, ¿estás ahí? Su mente fue traída de vuelta por la mujer de ojos negros frente a él. Sí. Estoy sorprendido porque nunca antes había conocido a nadie de la teocracia de Slane. Llegué a la conclusión de que es una tierra hermosa. Dijo que esperaba que ella se sintiera impulsada a revelar más detalles sobre ella o su tierra. Sí, lo es, no he vivido allí por mucho tiempo, ya que siempre he sido un niño activo que prefería explorar antes que quedarme en un lugar por el resto de mi vida. Era un sentimiento con el que podía estar totalmente de acuerdo. Tenía demasiada experiencia personal al estar atrapado en un lugar sin salida. Puedo respetar eso, la emoción de aventurarse y explorar lo desconocido siempre han sido mis intereses también. No hay nada mejor que encontrar una tierra lejana para explorar a tu antojo, ¿quién sabe? Tal vez incluso un oponente digno contra el que ponerse a prueba. Esa fue probablemente la primera cosa genuina que le dijo a la chica, ya que no tenía ninguna razón para ocultar algunos de sus propios intereses y pasatiempos más mundanos. Ella le dedicó una sonrisa, los bordes de su boca se curvaron demasiado hacia arriba, recordándole una de las sonrisas de Renner. Una ambición encantadora, yo mismo disfruto de la emoción de una aventura seguida de una buena cacería. Admitió ella, con un tono mucho más satisfecho que nunca. Se apartó el pelo mientras miraba al cielo. La libertad es una sensación muy hermosa. Murmuró en voz baja, aunque Satoru no se lo perdió gracias a su audición mejorada. A pesar de que todo esto está muy bien, todavía no respondiste a mi pregunta. ¿Por qué me buscas? Decidió ir al grano y preguntar directamente qué quería saber. No es que esperara saber la verdadera razón, pero cualquier cosa que ella dijera sería una mentira que podría tachar de la ecuación. La mujer parpadeó cuando su mirada volvió a su máscara. Vaya, tenía curiosidad por conocer a una figura tan prominente y ver de qué se trataba todo este alboroto. Un hombre tan increíblemente temible y despiadado, patrón del pueblo y uno de los hechiceros más fuertes jamás conocidos. Dejar pasar eso sería una tontería, más aún para un explorador como yo, que se deleita en mirar hacia lo desconocido. Tenía que admitir que la joven era buena, era increíblemente buena en esto. Si no estaba seguro de que había algo extraño en ella, creería que era genuina. Aunque, en este mundo, no te volviste tan poderoso y aún permaneciste bajo el radar, explorador solitario o no. Ya veo, entonces ¿puedo preguntarte qué piensas hacer ahora? Interrogó a la mujer de cabello negro que solo le dedicó una leve sonrisa. Bueno, estaba pensando en unirme a tu grupo si me quieres. Es una especie de oportunidad única en la vida poder explorar una tierra aislada como las montañas de Acer Licia, por no hablar del famoso reino de los enanos, una morada de artes antiguas como la artesanía rúnica. Dijo un poco más entusiasmada. Satoru se llevó una mano enguantada a la barbilla, la idea era interesante y peligrosa al mismo tiempo. Esta mujer frente a él había demostrado ser peligrosa, tal vez la persona más peligrosa que había conocido desde que llegó a este mundo. Tenerla junto a su grupo era un movimiento arriesgado, aunque negarse rotundamente significaría alertarla de que él sabía lo que estaba pasando, lo que podría no ser el movimiento más inteligente. No tenía ni idea de para quién trabajaba, todo el asunto de Slane podría haber sido solo un movimiento para tratar de desviarlo. Si la rechazaba aquí y ahora sería una pérdida para ambos lados, no podría descubrir quién envió a esta mujer y qué querían, solo sabría que alguien estaba en su sin saber quién o por qué. No sería capaz de reunir información directa sobre él, pero nada le impedía acechar a su grupo desde lejos y reunir lo que pudiera. Si él le permitía venir, ella tendría un buen lugar para recopilar información sobre él, pero estaría restringida en lo que podía y no podía hacer. También podría elegir qué información compartir y tal vez incluso alimentar con datos falsos a sus enemigos potenciales. Ella no parecía tener intenciones violentas hacia él, así que esa era una ventaja que debía explotar. No tener que temer un ataque furtivo y al mismo tiempo poder recopilar información directamente de la fuente era una perspectiva atractiva. Por supuesto, también había riesgos para este curso de acción. Tendría que estar constantemente en guardia por cualquier filtración de información o cualquier otro movimiento sospechoso. Pero como Punito dijo muchas veces, las mayores oportunidades siempre conllevan mayores riesgos. Bueno, ¿dónde están mis modales? ¿Pidiendo unirme a tu grupo sin siquiera presentarme? La mujer lo sacó de su tren de pensamientos mientras se levantaba, estirando su pequeño cuerpo acompañado de un gruñido bastante adorable. Me llamo Lin, encantado de conocerte, Satoru. Ella le tendió la mano. Por su parte, Satoru no dejó que la falta de etiqueta lo molestara mientras le estrechaba la mano, notando el inesperado y fuerte agarre que poseía la pequeña mujer. Lo mismo aquí, ahora, pareces bastante fuerte, así que sería un tonto si rechazara tu ayuda, más aún porque ya sabemos a qué tipo de criaturas nos enfrentaremos en las montañas, aunque, si vienes con nosotros, cumplirás con nuestras reglas. En respuesta a su demanda, la joven se limitó a encogerse de hombros. Claro, no hay problema con eso, sin embargo. Tengo una pregunta. Ella lo miró con esa sonrisa casi perezosa en su rostro. ¿Qué es? Preguntó tratando de disimular su nerviosismo detrás de su habitual tono tranquilo. ¿A qué crees que sabe el estofado del dragón de escarcha? Su tono aterciopelado tomó un giro espeluznante cuando su sonrisa se ensanchó aún más, haciendo que Satoru casi se estremeciera. ¿Por qué esto me está dando un déjà vu? No preguntó el no muerto a nadie cuando se dio cuenta de que su decisión podría no haber sido la más brillante. Mansión de Satoru. POV de Ilma.
La rubia, de poco más de 20 años, se sentó detrás de su escritorio cuando dos figuras entraron en la habitación. Satoru había estado bastante ocupado desde que se fue, y con los hombres lagartos siendo atendidos, ya era hora de que comenzaran a trabajar en su parte del trato. «Pensé que esta sería una reunión privada», interrogó al hombre mayor y gordo que se dirigía hacia una de las sillas frente a su escritorio. «Señorita Ilma, esta reunión no podría ser más privada. Permítame presentarle a mi nieta, Sylvie. Ven aquí y siéntate, querida», dijo el hombre mientras la niña se inclinaba profundamente ante Ilma antes de sentarse junto a su abuelo. La rubia escudriñó la nueva figura, cabello rojo recogido en una cola de caballo y profundos ojos verde hierba. La miró fijamente para tratar de leer a la chica, pero su rostro era inescrutable incluso bajo su dura mirada. La segunda al mando de Seven Hands puso los ojos en blanco, pero decidió seguir adelante. «Si lo dices, de todos modos, espero que el gremio esté listo para moverse como ordenó Satoru, ¿no es así?», volvió a interrogar al hombre, que tuvo que forzar su ceño fruncido. «Sí. Las demandas de Sir Satoru serán satisfechas. Ya hablé con los maestros apropiados, aunque muchos encontraron la idea de comerciar con semi-humanos desagradable», admitió haberla mirado fijamente. «Es bueno, entonces, que seas tú quien organice y haga los preparativos apropiados, Wolfinger». Ilma refutó esperando otro ceño fruncido por parte del hombre, sorprendiéndola cuando no llegó. «Soy demasiado viejo para ese tipo de trabajo, ya no estoy en condiciones de viajar por el país y todavía me ocupo de los asuntos aquí. Por eso confié esta responsabilidad a mi carne y sangre, Sylvie», el hombre dijo en un tono que no permitía compromisos, que no cedería en este caso. Inmediatamente la mirada de Ilma volvió a la muchacha. Su expresión no cambió durante su conversación, permaneciendo tan plana e inexpresiva como antes. «¿Esta chica? ¿Estás confiando una operación a nivel de país a una niña que ayer dejó de chupar las tetas de su madre?», preguntó con su habitual tono de negocios. En realidad, no le importaba la edad de la niña. Renner demostró por sí misma que la edad no era más que un número. Solo quería probar a la chica y ver con qué estaba trabajando. El resultado no la decepcionó. Su comentario claramente rompió la fachada de la chica, pero se abstuvo de hacer un comentario o provocar cualquier cambio en su expresión facial, aparte de la contracción de una ceja y el temblor de sus labios inferiores, como si estuviera tratando de evitar decir algo. Sus habilidades de actuación eran aceptables, pero el hecho era que todavía tenía que demostrar su valía. «Entonces, dime, niña, ¿cómo procederías en este asunto?», dijo, ahora completamente enfocada en la chica pelirroja que parecía sorprendida por primera vez por su intensa mirada. «¿Con qué estoy trabajando?», preguntó finalmente, revelando que tenía una voz bastante aterciopelada. Se recuperó bastante rápido, y esta es una pregunta válida. «¿Le enseñaste a esta buena Aruma?», pensó la rubia ex prostituta, un poco impresionada por la chica que tenía delante. «Tienes los recursos del gremio de mercaderes a tu disposición. También podemos acomodar algunos de los recursos de Seven Hands, pero eso es solo si resultan ser indispensables. Estaríamos muy disgustados si este esfuerzo resultara demasiado caro para obtener ganancias». Eso era toda una mentira. Satoru le había informado que este sería un proyecto que inevitablemente los vería perder dinero, pero ganar algo mucho mejor a cambio que simples fondos. Sin embargo, tenía curiosidad por ver cómo la niña manejaría una situación imposible de ganar como su primera tarea. «Vamos a ver si estás hecha para este pajarito», reflexionó para sí misma mientras una leve sonrisa se formaba en su rostro. «No la defraudaré, señorita Ilma», dijo la muchacha, con tono seguro. «Ya veremos», pensó la líder interina de Seven Hands mientras les hacía un gesto a los dos para que se levantaran. «Entonces creo que hemos terminado aquí. Por favor, envía a los próximos dos cuando salgas». Despidió a los dos, que no dijeron nada más que una rápida despedida. «Creo que fuiste demasiado duro con eso», estaba a punto de hacer un desastre de sí misma. Tan pronto como la puerta se cerró, la voz apagada de su habitual compañera enmascarada llegó hasta ella. Suspiró exasperada. Ya hacía tiempo que había renunciado a que el lanzador enmascarado escuchara una conversación que no debía. Para ser justos, no había mucho que Ilma pudiera hacer para evitar que Eviley escuchara estas reuniones privadas, aparte de tenerlas mientras el pequeño diablillo estaba fuera, lo cual no era tan común como lo fue durante las primeras semanas de su estadía. No estaba segura de si el lanzador simplemente perdió interés en la ciudad o simplemente encontró que molestarla era una tarea mucho más entretenida. Ella, personalmente, apostaría por lo segundo. Si quiere jugar con los niños grandes, es mejor que entienda que a partir de ahora es solo un pequeño pez en un mar con muchos monstruos aterradores, dijo Ilma mientras terminaba de firmar la última carta y la sellaba mientras la puerta se abría una vez más para dejar entrar a los siguientes dos invitados importantes de esa noche. Notó con el fondo del ojo como Evileye tomaba uno de los informes aleatorios de su escritorio y comenzaba a leerlo, claramente desinteresado en lo que estaba pasando. Reprimió la necesidad de enfurecerse o incluso gritar ante el comportamiento grosero. Sería un desperdicio de energía, ya que la rubia podía hacer lo que quisiera hasta que Satoru regresara, muy a su pesar. «Siéntate», ordenó con más dureza de la que pretendía, lo que provocó que las dos chicas tomaran inmediatamente el lugar de sus invitados anteriores. Ilma respiró hondo mientras intentaba calmarse. «Entonces, ustedes dos me enviaron un mensaje para una reunión urgente. Espero que para ustedes esto sea realmente una emergencia», dijo mientras las dos chicas intercambiaban una mirada. «Sí, señorita Ilma, en este momento está ocurriendo una situación grave». La menor, Angélica, dijo mientras la mayor, Clarice, asentía en confirmación. Esas dos eran hijas nobles de familias nobles de bajo rango vecinas al territorio de Satoru. En definitiva, se podría decir que formaban parte de la facción Satoru, una pequeña facción de nobles creada tras la masacre de la facción noble y buena parte de la facción real. Como sugería el nombre no oficial, los miembros de esta facción dieron todo su apoyo al nuevo marqués, probablemente por temor a lo que podría sucederles de lo contrario.
En su mayor parte, la facción estaba compuesta por nobles de menor rango con pequeños territorios vecinos directa o indirectamente a la esfera de influencia y territorio de Satoru. Barones y condes se encogieron de miedo al pensar en lo que les sucedería si desagradaban al noble hechicero respaldado por la corona, por lo que decidieron someterse a cambio de la paz. Estas dos chicas fueron seleccionadas para cuidar y velar por la prometida de Satoru, la segunda princesa Alizane. La tonta había causado suficiente daño con su espectáculo público justo antes de que Satoru abandonara el reino y tuvo que ser irritada antes de que hiciera algo aún peor. Ahí es donde entraron estos dos. Tenían el objetivo de vigilar a la princesa y asegurarse de que no hiciera nada extremadamente tonto. Los rumores que circulaban ya eran suficientes sin sumarles más escándalos. Normalmente, los nobles serían ridiculizados después de hacer tal escena, y su reputación se vería bastante afectada. La única razón por la que nadie se atrevía a decir o susurrar nada, incluso después de tal exhibición pública, era por quién era Satoru. Todo el mundo aún recuerda la marcha que tuvo lugar hace más de 8 meses, cuando cientos de cabezas fueron cortadas en una sola noche. Nadie deseaba ser el siguiente en la lista del hechicero. Sin embargo, esto no durará para siempre, nadie puede decir nada, pero todos lo estaban viendo. Hubo que tomar una iniciativa más directa, ya que no se podía confiar en que la princesa se comportara por sí misma. Afortunadamente para ellos, la princesa estaba extremadamente aislada, y era fácil que captara cualquier contacto social que se pareciera a algo parecido a la amistad. Entonces, adelante, habla. La joven les pidió a los dos que revelaran cuál era el asunto preocupante que tenían que denunciar en persona. Se trata de Lord Eric, señorita Ilma. Angélica comenzó a morderse el labio inferior con vacilación. La mujer mayor sintió ganas de gemir de frustración. El tonto había sido una espina clavada en su costado durante mucho tiempo. El hijo mayor de Blumrus, un completo imbécil que solo servía para blandir una espada o clavarse en las prostitutas que tanto le gustaba frecuentar. ¿Qué estaba tratando de lograr Blumrus al seducir a la segunda princesa? Claro, si saliera sería todo un escándalo, pero ¿y luego qué? La corona tendría que cancelar el compromiso, que fue principalmente una pérdida por parte de la corona, ya que a Satoru no le importaba casarse con un miembro de la realeza. Demonios, si querían enojar a Satoru, tenían a la princesa equivocada en sus manos, ya que la única que parecía importarles a los muertos vivientes era Renir. ¿Y ese imbécil?, preguntó, impaciente por saber qué idiotez estaba ocurriendo en ese momento. Bueno, se volvió mucho más agresivo en su búsqueda. Está tratando de meterse en la cama con la princesa en este momento. Clarice explicó mientras Ilma se quedaba un poco boquiabierta, que no se lo esperaba. Era una cosa tener un admirador secreto que te gustaba mientras estabas comprometida con otra persona. Era una cosa totalmente diferente tener un amante con el que te revolcabas debajo de las sábanas. ¿Estaba loco el Marqués del Norte? Si esto se descubrió, infierno. Las cabezas rodaron por mucho menos que esto. ¿De verdad pensaba Blumrus que la corona lo protegería? ¿O que el imperio intervendría? Ese idiota estaba cavando su propia tumba. A medida que el silencio descendía en la habitación durante algún tiempo mientras Ilma analizaba esta nueva evolución, las dos chicas comenzaron a moverse inquietas en sus asientos, claramente desconcertadas por su silencio. Cuando acudió a nosotros en busca de consejo, por supuesto que le dijimos que esto era una locura y que no debía estar de acuerdo con esto. Angélica tartamudeó mientras se dejaba llevar por el pánico mientras Ilma los miraba a los dos. Sí, le habría dicho que cortara el contacto con él por completo, pero eso podría haber tenido el efecto contrario al que deseábamos. Ella está muy enamorada de él, añadió Clarice mientras Angélica asentía con entusiasmo. Ya veo, lo hiciste bien. Ilma finalmente habló, haciendo que las dos niñas suspiraran aliviadas. Sin embargo, comenzó una vez más a entrecerrar la mirada hacia las dos nobles muchachas, que se tensaron de inmediato. Tendrás que detener esta locura ahora, asesinarla en la cuna, no me importa cómo, solo hazlo, demonios, mata al hombre si es necesario, no me importa. Pero esto termina aquí, dijo la mujer rubia con dureza, ya que podía ver el pánico de los dos ante su mención casual del asesinato. ¿Lo tengo claro? No necesito recordarles lo que les pasaría a sus familias en caso de que la virtud de la princesa se pierda prematuramente, y a otro hombre que no fuera el que ella pretendía. ¿Lo hago? Las dos chicas inmediatamente negaron con la cabeza ante su pregunta retórica. Bien, estás despedido, dijo con firmeza en su tono. Tan pronto como los dos registraron sus palabras, inmediatamente se pusieron de pie y casi salen corriendo de la habitación. Princesas y caballeros con armaduras brillantes. Ilma murmuró en voz baja exasperada, aunque el comentario no pareció pasar desapercibido para su compañera enmascarada, que sacó la cabeza del informe que estaba leyendo. El sueño de toda doncella, agregó, aunque Ilma no podía decir si estaba siendo sarcástica debido a la distorsión de su voz. Habla por ti mismo. Los únicos caballeros que vi cuando era una joven doncella eran escoria que solo merecían ser destripados como los cerdos que eran. Dejó algo de su amargura con esta última. Incluso ella no sabía por qué lo decía. Era extraño para ella mencionarle algo así a alguien, ya que despreciaba mucho hablar de su pasado con alguien. Ya veo, lamento oír eso. Ese comentario casi hizo que Ilma se rompiera el cuello por la velocidad que usaba para girar la cabeza hacia el hechicero. ¿Qué? La mujer enmascarada dijo como si no lo entendiera. Creo que es la primera vez que te escucho disculparte por algo, explicó la rubia más alta en un tono inexpresivo mientras miraba casi incrédula a la rubia bajita. ¿Quién eres? ¿Y qué le hiciste al verdadero Evileye?, cuestionó burlonamente, lo que provocó que el lanzador inclinara la cabeza como si fuera un cachorro confundido. Ilma no sabía si era su estatura, pero ese gesto hizo que la mujer enmascarada fuera bastante adorable. ¿Qué es? ¿El gato tiene tu lengua? Ella continuó burlándose, ya que esto era una venganza por robar cosas de su escritorio sin preguntar. ¡Cállate! El tono de su refutación fue firme pero bastante infantil si se toma por lo que era.
Tal vez la próxima vez no debas robar las cosas de otras personas si no quieres sufrir las consecuencias. Dijo haciendo saber su disgusto con un resoplido indigno. Eso es bastante infantil de tu parte. La réplica del lanzador tuvo el desafortunado efecto de enfurecer a Ilma. No acaba de decir eso. La rubia más alta sintió que su ira hervía a niveles peligrosos. Mira eso, la olla llamando negra a la tetera. Ella refutó con una molestia apenas contenida. En respuesta, la mujer bajita y enmascarada le arrojó el informe a Ilma, que lo captó con la cara. Ya terminé aquí. Para cuando Vileye dijo eso e Ilma se quitó los papeles de la cara, el hechicero ya estaba saliendo de su habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Bueno, entonces lo consideraré una victoria, dijo Ilma sonriendo para sí misma mientras revisaba el informe en busca de daños causados por su intercambio. Esa noche. POV de Archie. La joven noble se movió bajo sus sábanas acurrucándose contra su compañero de aprendizaje dormido. A pesar de todo lo que era molesto, no pudo evitar usarlo como fuente de calor. Ahora que estaban tan cerca de las montañas, el aire gélido no se hacía tímido durante las tardes y las noches. Si esta era la temperatura en la base de la montaña, no se atrevía a imaginar el frío que haría más arriba. Bueno, ella descubriría eso muy pronto, ya que el hombre lagarto aparentemente había descubierto un viejo camino que valía la pena investigar, y su maestro decidió que sería él quien hiciera la investigación. Sintió que el chico que estaba detrás de ella se movía mientras dormía y rodaba hacia ella. A juzgar por el aliento que podía sentir en la nuca, ya no estaban espalda con espalda. Quédate quieto, ¿quieres? Intentó regañarlo en su cabeza. Dioses, tenía que convertirse en un problema incluso cuando dormía. El imbécil. Sintió que dos brazos se cerraban alrededor de la parte inferior de su abdomen en un abrazo mientras su espalda era empujada contra su pecho, para su sorpresa. Oí. Idiota. Déjame ir. Te mataré de mierda. Susurró furiosa mientras intentaba liberarse de su fuerte agarre. Sin embargo, el desollamiento no pareció hacer mucho, ya que tan pronto como quitó la cubierta para tratar de escapar del niño dormido, una ráfaga de viento frío la tomó desprevenida y la obligó a retroceder y acurrucarse contra la única fuente de calor en la tienda. Trató de calmar el furioso rubor de su rostro cuando sintió que el chico la tocaba donde nadie, aparte de sus doncellas, se atrevía a tocarla. No sabía por qué, pero sentía que le ardía el estómago y que los latidos de su corazón aumentaban. Sin embargo, no fue una mala sensación, pero no pudo evitar pensar en que algo le faltaba durante todo el calvario. Ahora que lo pensaba, ¿los chicos siempre eran así de musculosos? Había estado rodeada de chicos con túnicas toda su vida, por lo que realmente no sabía cómo se vería el promedio debajo de ellos, pero los muchos músculos que podía sentir presionando contra su espalda eran bastante sorprendentes para un chico que no entrenaba mucho en el departamento físico. Casi se preguntó si. No. Sacudió la cabeza de inmediato para alejar cualquier pensamiento que invadiera su mente. Era una hija noble, heredera de una casa noble. Sería impropio siquiera pensar tal cosa. Y, sin embargo, su mente no pudo evitar preguntarse con curiosidad. Ser visto desnudo por un chico era escandaloso. Dormir en la misma tienda varias veces con ese mismo chico era escandaloso. ¿Qué importaba si su curiosidad la hacía impropia? No era como si alguien estuviera allí para juzgarla. Sintiendo que todos los músculos de su cuerpo se tensaban, movió lentamente la mano hasta que logró agarrarse a algún lugar del flanco de Rainy. Al ver cómo él no reaccionaba en absoluto, comenzó a mover su mano suavemente hacia abajo, ya que esta era la única dirección, podía ir sin torcer el brazo. Recorrió suavemente cada músculo con el que entró en contacto, hasta llegar a la mitad de su pierna. Al ver que no podía bajar más, su mano recorrió su cuerpo. De nuevo, analizando cada pequeño detalle y memorizándolo. Ahora se sentía increíblemente caliente, seguramente no en pequeña parte debido a su furioso rubor. Finalmente apartó su mano del cuerpo de Rainy mientras se preguntaba qué demonios se apoderó de ella para hacer algo tan vergonzoso. Sin embargo, no pudo evitar admitirlo para sí misma. Los chicos se sentían agradables de tocar cuando no le estaban molestando. Con esto acaba el fanfic de hoy, espero que les guste a todos los que hayan visto este nuevo fanfic, nos veremos la próxima vez que suba capítulo, les deseo buenos días, tardes o noches, y si te gustó o lo disfrutaste compártelo, para que más personas puedan ver este gran fanfic.